A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 31 de julio de 2020. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube que se llama RCR 750. A 24 horas se reportaron 701 casos de COVID-19 en el país. Se trata de la cantidad más alta de contagios en un día desde la aparición de los primeros pacientes afectados por el nuevo coronavirus en el mes de marzo. De esta manera, la cifra total oficial de contagios confirmados llegó a 17.860. También se informó sobre la muerte de otras 4 personas por esta pandemia, para llevar a 158 el número de muertos por esta enfermedad en nuestro país. En cuanto a la materia, la comunidad científica venezolana publicó este jueves una lista de 11 lineamientos para el manejo de la pandemia de COVID-19. Entre ellos, una política comunicacional de prevención de la enfermedad dirigida a toda la población, solo si los ciudadanos tienen una correcta percepción del riesgo y entienden el beneficio, cooperarán y adoptarán medidas individuales. Afirman que las mascarillas combinadas con el distanciamiento físico pueden reducir la probabilidad de contagio hasta en un 60%. El punto 2 sería una capacidad diagnóstica suficiente, descentralizada y eficiente para la ubicación temprana de focos de contagios en todo el país. El punto 3, equipos de rastreadores sanitarios dedicados a la detección y seguimiento de contactos. Número 4, el aislamiento de personas infectadas que no requieren hospitalización debe ser en sus casas o en centros de atención primaria con protocolos claros para el tratamiento de síntomas y el cumplimiento efectivo de la cuarentena. Como punto 5, ellos destacan que debe haber un sistema hospitalario público y privado con buen nivel de funcionamiento y dotado de recurso humano preparado, equipos e insumos para el manejo y atención del paciente en estado crítico e insumos para la protección y seguridad del personal sanitario. Como número 6, protocolos de tratamiento ajustables con medicamentos en fase de ensayo o de carácter compasivo. La administración del tratamiento debe contar con la evaluación de una comisión de bioética y con la aprobación del enfermo o su representante legal. Como punto 7, un equipo multidisciplinario de expertos para el diseño de políticas públicas fundamentales en evidencias científicas que minimicen el impacto de esta epidemia sobre los diversos sectores de la población. Punto 8. La disponibilidad expedita de información epidemiológica diaria, clara y detallada. Como punto 9, ellos sostienen que debe haber medidas de restricción o flexibilización de actividades colectivas basadas en criterios transparentes que incluyan metas objetivas, una clasificación clara de los sectores de la actividad económica, evaluaciones continuas de las tasas de contagio, el número de casos nuevos, la capacidad hospitalaria instalada y las proyecciones a corto y mediano plazo de los modelos matemáticos. Como número 10, medidas sociales y económicas que permitan el sostén de la economía y la supervivencia de las personas. Y como último punto, el número 11, la participación de las comunidades en el combate de la pandemia a través de un proceso de educación sanitaria. Estas son las recomendaciones que hace la comunidad científica venezolana al gobierno para que se pueda manejar de la mejor forma esta pandemia del COVID-19 en nuestro país. También hubo más reacciones. Manuel Figuera, infectólogo y vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, aseguró que la información a la ciudadanía es lo más importante en la lucha contra el COVID-19. Hay que educar a la población y pareciera que no se está haciendo eso. Hay que informar de manera adecuada cuántos casos hay, cuál es la circunstancia, el número de camas que tenemos disponibilidad, porque si la gente supiera realmente cuál es nuestra situación de salud en cuanto a los hospitales, yo creo que se caería muchísimo más en casa. Es como una familia. Si una familia, el jefe de la familia oculta que están en crisis, que no hay dinero,
Entonces, a lo mejor los demás miembros están gastando la plata, están viviendo una vida quizás un poquito a la ligera. Entonces, los buenos líderes, los buenos padres tienen que decir la realidad tal cual como es. Y eso es un elemento muy importante. Entonces, Venezuela, que era el segundo punto, la capacidad diagnóstica es muy pobre. Solo teníamos un centro haciendo la prueba, que era el Instituto Nacional de Higiene. Ahorita se agregó el IBIC, pero eso no es suficiente. En Venezuela hay distintos laboratorios que tienen la capacidad de hacer estas pruebas, tanto públicos como privados. Y lo único que están esperando es una autorización, tanto, simplemente hacer lo que corresponde. En este momento un trabajo multidisciplinario, muchas personas tienen que colaborar y queremos colaborar, y simplemente hay que dar apertura a que eso ocurra. Igualmente, parte del problema diagnóstico es que COVID-19, lo relevante, porque ha sido tan importante en el mundo, es que muchos de los casos no manifiestan síntomas, y estas personas que no manifiestan síntomas, que pueden ser contagiadores silentes, simplemente contagian a otros sin darse cuenta, y uno está viendo personas, por ejemplo adultos mayores, que llegan muy enfermos y los familiares dicen, oye, pero más nadie se ha enfermado, él no sale, o ella no sale. Mira, alguno del entorno que sí sale, se enfermó, no se dio cuenta y terminó contagiando a una persona que sí pone en riesgo su vida esta infección. Entonces, el elemento de identificar los enfermos y estudiar a todo el entorno familiar y laboral es súper importante, haciéndole las pruebas que corresponden, que son las pruebas de hisopado, que son las pruebas que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entre tanto, Julio Castro, especialista en infectología y asesor de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, enfatizó que el incremento de casos de COVID-19 que se ha registrado en el país en los últimos días revela el mal manejo que ha hecho el régimen de la lucha contra esta pandemia. Ya no puedes aguantar tener gente sin síntomas en los hospitales, eso no tiene sentido. Okay, es una cosa, lógica. Entonces, si tienes, suponte que tenga 10.000 casos sospechosos, que tiene sentido de que tengas 8.000 personas en los hospitales sin ningún síntoma, cuando ya empiezas a notar que tienes personas con insuficiencia respiratoria que sí tienen que estar en el hospital, ese es el que necesita que esté en el hospital. Entonces, bueno, yo creo que te das cuenta de tus errores, finalmente en algún momento, ojalá no sea muy tarde, para poder empezar. Entonces yo diría que sí, y estamos presionando por todas las vías, y esas vías incluyen algunas vías, digamos, del mundo de la fe, del mundo de la política, del mundo del deporte, del mundo de los influencers. Nosotros estamos presionando por todos lados, a ver qué pasa. Julio Castro, especialista en infectología, explicó esta mañana a través de RCR cuál es el cuadro clínico que presentan las personas afectadas por este nuevo coronavirus. Si vemos el espectro de todos los pacientes con coronavirus, tenemos 3 grandes grupos, ¿ok? El grupo de las personas que teniendo virus en su sangre y pudiendo transmitirla, no tienen absolutamente ningún síntoma. Cuando digo no tienen ningún síntoma, es ninguno. No hay forma de identificarlo. Entonces, ¿cómo tú identificas a estos pacientes? Porque haces muchas pruebas de PCR, por ejemplo. Buscas un contacto, buscas una persona positiva, alrededor de esa oficina hay 20 contactos y tú muestreas a los 20 contactos. Inclusive, hoy en día hay formas de hacer estudios de PCR de conglomerado. Tú, por ejemplo, puedes estudiar una urbanización completa, hay metodología para eso que la están utilizando en Asia, y puedes tomar muestras por grupo, por ejemplo, que te digo yo, de una serie de casas, y las pruebas en bloque, ¿ok? Entonces tú agarras 50 bloques y ahí agarras una urbanización completa. Mira, el bloque 1 es el que está positivo, entonces ahí buscas quién es el que está positivo. Hay metodología para eso. Entonces, ese es el primer grupo, los asintomáticos, que tú para detectarlos, que son los más difíciles, tienes que tener unas medidas especiales, una estrategia especial. Segundo, los sintomáticos, que son la gente que tiene una gripe un poco más fuerte de lo normal, porque dura 6, 7 días, con fiebre, malestar, debilidad, tos, pero también transmiten. La proporción de transmisión entre los que tienen síntomas y los que no tienen síntomas no se conoce muy bien, pero se cree que es bastante similar. Por lo tanto, transmiten unos igual que otros. Y esos son los segundos, eso se quita solo, eso es 8 de cada 10. Hay 2 de cada 10 que requieren ir al médico. ¿Por qué? Porque son hipertensos, tienen un problema renal, empezó a tener dificultad respiratoria, y de esos 2, la mitad se tiene que quedar hospitalizado.
En otras informaciones tenemos que el embajador Emilio Figueredo enfatizó que el régimen y sus colaboradores deben tomar en serio las amenazas de Estados Unidos de más sanciones contra quienes se presten a llevar adelante las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre de este año. Es decir, en pocas palabras, si ustedes quieren seguir con esa farsa, bueno, vamos a sancionar, yo diría, a los miembros del Consejo Electoral, del ilegítimo Consejo Electoral, y después y podría llegar más allá. Los que se lancen como candidatos a esa espuria elección serán también objeto de sanciones. Bueno, perfecto, podrán montar su circo, pero ese circo podrá ser quizás con una sanción combinada entre Europa y Estados Unidos y el Grupo Lima, que prácticamente los transforme en unos parias internacionales. Y habrán recibido su mendrugo de pan aquellos alacranes que se pasaron, pero ¿a dónde van a ir? Porque yo creo que esto realmente está en serio, esto no es un juego de niños, y si creen que con maniobritas internas van a cogerse los partidos políticos, van a nombrar a algunos que se presten a este juego, eso y les va a dar oxígeno. Y la pregunta que se tiene que hacer cualquiera que escuche, si en 20 años no han podido resolver los problemas, sino que lo han agravado, ¿ustedes creen que en los próximos decenios que pretenden quedarse ellos, esto va a mejorar o va a empeorar? A las 7:10 de la mañana de este viernes, el embajador Emilio Figueredo, editor de la página web analytica.com, aseguró que el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos no cambiará la política de ese país contra el régimen de Maduro. Un solo punto esencial en que hay absoluta concordancia entre los republicanos y los demócratas es el caso de Venezuela. O sea, ahí no hay ninguna diferencia, y lo vimos cuando Guaidó estuvo en el acto de presentación del discurso de la nación en Estados Unidos, y además lo hemos visto en declaraciones de ambos bandos. Lo que pasa es que eso ya es un tema de estrategia política, tratar de achacarle al contrario todos los males, y eso se hace en cualquiera de los dos lados. O sea, ahí nadie es inocente en una campaña electoral que sabemos que predomina lo que se llama la campaña sucia. Lo triste es que los venezolanos nos hagamos parte de ese proceso, cuando deberíamos, como dice el editorial de Analítica de hoy, guardar inteligentemente la distancia, porque las opiniones que podamos emitir aquí en Venezuela, las pasiones que podamos tener a favor de X o Y de los candidatos, no van a tener ningún efecto sobre la elección. En cambio, las posiciones virulentas asumidas sí pueden tener consecuencias si los resultados no son los que las personas virulentas mantienen, y que cambia de pronto el esquema. Por su parte, la diputada Dinora Hernández, dirigente del partido 20 Venezuela e integrante de la fracción 16 de julio, reiteró que este grupo de parlamentarios no apoyarán la posibilidad de un nuevo diálogo con el régimen. De parte y parte, porque tampoco para nadie es un secreto que de parte de la oposición venezolana, o por lo menos la mayoría que se ha mantenido oposición, porque recordemos que desde hace mucho tiempo unos que se llamaban opositores montaron un tinglado aparte con un parapeto de asamblea, y estos salieron de estos partidos políticos que negaban el diálogo. Cuando la fracción 16 de julio advertía que venía un nuevo diálogo, ellos sencillamente decían que no. Y recientemente, cuando se anunció esta edición del diálogo en pandemia, diálogo con tapaboca, que nuevamente venían los noruegos, le permití colocar un tuit que decía: la experiencia me dice que cuando lo anuncian es porque ya llegaron. Y efectivamente me pregunto cuándo se enteró la presidencia interina que venían los noruegos, ya cuando estaban aquí o se enteraron antes, porque también hay información que dice que sabían que se habían reunido y que ya estaban acá. Pero más allá de eso, porque ya no sorprende a nadie, el tema es que Maduro miente, siempre dice lo que ya sabe, lo que le conviene, manipula la información. Y mi pregunta es, la presidencia interina o la oposición venezolana tiene que ser igualmente firme y, más allá de desmentir, cerrar el capítulo del diálogo. La diputada Dinora Hernández enfatizó que sin el cese de la usurpación no se pueden realizar elecciones en el país.
No se trata de una fecha. La condición política del cese de la usurpación tiene que prelar y prevalecer sobre cualquier evento electoral. Sin cese de la usurpación no hay una condición, no hay una elección realmente libre, de manera que el falso dilema que de votar o no votar no existe en este momento, porque no puede haber abstención donde no hay una elección, de manera que esto de unificar criterios debe estar dirigido a las primeras organizaciones que por cierto, y lo digo lamentablemente, dieron un aporte a la cuota alacrán que dividió la Asamblea Nacional. No olvidemos que Luis Parra, presidente, entre comillas, del parapeto de la Asamblea Nacional, salió de las filas de Primero Justicia. No olvidemos que los casos que referí de los gobernadores y los alcaldes participantes en estos comicios anteriores, en los cuales ya se había tomado la decisión de no participar, salieron de Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, de manera que yo no creo que Juan Pablo se refiere a la unidad de criterio en ellos, pues que no se han decidido y que a pesar de que dicen una cosa, muchas veces sus dirigentes hacen otra. Otras organizaciones políticas, por el contrario, estamos muy claros y hemos mantenido nuestra posición desde hace mucho tiempo. 9:19. Rommel Guzamana, diputado indígena a la Asamblea Nacional por los estados Amazonas y Apure, aseguró que el Consejo Nacional Electoral no puede, ni por decreto ni por reglamento, eliminar el voto indígena. Han cometido varios errores dictatoriales. Uno es que el TCJ le designa la competencia a un órgano que no tiene nada que ver con la escogencia o cambiar el procedimiento de lo que es la LOPRE para consignar un proyecto de la noche a la mañana y así eliminar el voto directo, el sufragio directo de los pueblos indígenas, de los candidatos de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Bueno, porque la Asamblea, el Tribunal Supremo de Justicia primero eliminó a los 3 diputados del Estado Amazonas sin ningún tipo de procedimiento judicial sobre el debido proceso que violaron internamente, y ahora lo pretenden hacer con el CNE usurpador. Fíjate que ahí coincide que está la usurpadora Indira Alfonso, lo cual está omitiendo nuevamente a favor del régimen la secuencia de eliminar no solamente los circuitos indígenas de los 3 bloques de Venezuela, sino también ahora pretende, sin ningún tipo de consulta, ahora eliminar estas elecciones, que por supuesto para nadie es un secreto que nosotros para llegar a un consenso, a la elección de un candidato, solo se procede en una asamblea indígena, pero esto es para escogencia del candidato, no para ir a unas elecciones y alzar la mano y escoger el candidato. 9:21. La noche de este jueves, el régimen de Maduro concedió la medida de arresto domiciliario a 2 ciudadanos estadounidenses directivos de Citgo, que están detenidos sin juicio en la sede del SEBIN desde el año 2017. Aún quedan presos en los calabozos de la sede del SEBIN Tomeu Badel, Alirio José Zambrano, José Luis Zambrano y José Ángel Pereira. Y para este viernes 31 de julio, el INAME prevé lluvias en gran parte del país. Según el organismo, las precipitaciones serán de intensidad variable y hay mayores probabilidades en Zulia, Andes, centro norte costero, llanos centrales y occidentales, en nororiente, Amazonas y Bolívar. Son las 9:21, vamos a escuchar importantes mensajes comerciales y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología,
Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que la Organización Mundial de la Salud llamó a los jóvenes a no bajar la guardia en medio de rebrotes de la enfermedad en el mundo. Latinoamérica y el Caribe, que tienen más infecciones de COVID-19 que cualquier otra región del mundo, vive la mayor crisis en el último siglo. Radio Francia Internacional nos amplía. Los jóvenes están en el punto de mira desde hace unas semanas. Los casos de positivos de gente entre los 18 y los 30 años de edad han aumentado y si bien la mayoría no sufre síntomas graves y muchos son asintomáticos, pueden ser un vector letal para personas mayores o con enfermedades. Además, la OMS alerta de que los jóvenes no son invencibles y que algunos pueden incluso morir. Este era el tirón de orejas que daba María Van Kerkhove, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Organización Mundial de la Salud. La mayoría tienen tendencia a desarrollar una enfermedad más benigna, pero no siempre es así. Sabemos que los jóvenes pueden desarrollar enfermedades graves, pueden terminar en la unidad de cuidados intensivos y morir, dijo en rueda de prensa. La OMS llama a no bajar la guardia ante el aumento de casos positivos causados en parte por el relajamiento de los jóvenes en los países confinados que no respetan la distanciación social ni llevan la mascarilla, una circunstancia que ha llevado, por ejemplo, a regiones de España a prohibir las fiestas con consumo de alcohol en la calle, sancionadas con hasta 15.000 euros. En Canadá también se ha registrado un alza. Los menores de 39 años son la mayoría de los nuevos casos de COVID-19, según las autoridades. En más del panorama internacional tenemos que en Estados Unidos agentes federales se retirarán de Portland después de semanas de violentas manifestaciones. La Voz de América nos amplía. La administración del presidente Trump y líderes del estado de Oregon anunciaron que llegaron a un acuerdo y que los agentes federales comenzarían a abandonar la ciudad de Portland. Las fuerzas federales fueron enviadas para proteger la Corte Federal después de semanas de manifestaciones, algunas violentas, tras la muerte de George Floyd, quien se encontraba bajo custodia policial. Sí, ha habido algunas personas heridas. Algunas personas tuvieron que ir al hospital. He visto que había un chico esta mañana que sufrió una laceración en el ojo y cosas así. Líderes de Oregon y manifestantes criticaron la presencia de agentes federales, argumentando que su presencia ha llevado a un aumento de la violencia y vandalismo en el centro de la ciudad. Miren a los agitadores, miren a los anarquistas en Portland, y nuestra gente ha hecho un gran trabajo en la protección de nuestro tribunal. Las personas que no tienen estas experiencias realmente no lo saben, pero si experimentas brutalidad policial sabes lo que sucede, así que esperamos que puedan encontrar una solución, probablemente más capacitación para reducir la violencia. Las autoridades federales no han especificado a dónde irían los agentes, aunque indicaron que una presencia federal permanecería en Portland hasta que se aseguren que el acuerdo funcionará y la policía del estado de Oregon protegerá suficientemente la propiedad federal. Fernando Gómez, Voz de América. Así estamos llegando al final por el día de hoy. Los invito a que continúen con nosotros. Recuerden que nuestra cuenta de YouTube ahora se llama RCR750. Será hasta el próximo lunes. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse.